Un momentito, por favor, estoy subiendo la PPT. Un momento, por favor. Continuamos entonces. Otro problema bioético que vemos con frecuencia es el aborto, ¿no? Hay una definición desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista religioso. Para los médicos, el aborto es el fin del embarazo, que puede ser espontáneo o puede ser inducido, o provocado. Para el punto de vista religioso, ellos dicen, es un crimen. ¿Por qué? Porque estoy matando a un ser humano, aunque esté en la etapa embrionaria, ya es un ser humano indefenso. Bueno, la interrupción voluntaria de embarazo, entonces hay que estudiarla de diferentes perspectivas, desde el punto de vista de la perspectiva médica, de salud pública, social, legal, la perspectiva ética, que es lo que nos interesa en el curso, y perspectiva de los servicios de salud. La Organización Mundial de la Salud había en algún momento dijo, y lo sigue diciendo, es que si se va a realizar un aborto, debe hacerse lo que se llama un aborto seguro. Es decir, que sea realizado por profesionales capacitados, con el equipo apropiado, con la técnica adecuada y en un lugar adecuado. Si se hace en esos términos, no hay mayor riesgo. Bueno, siempre existe un riesgo. En medicina no hay nada absoluto, ¿no? Como dice, al mejor cazador se le va la paloma. Porque el aborto inseguro es un procedimiento que se realiza en condiciones realmente de alto riesgo que puede terminar con la muerte de la paciente. Se ha hablado mucho de las estadísticas del aborto terapéutico. En el Perú, desde el año 1924, ya se contemplaba el concepto de aborto terapéutico en el Código Penal de ese entonces. Ahora, en el Código Penal vigente también aparece. El problema es que nadie sabía decidir quién decide qué cosa es un aborto terapéutico. Estaba contemplado dentro de la ley, pero no podía juntarse un grupo de médicos y decidir nosotros vamos a hacer el aborto porque para nosotros nos parece terapéutico. Se tenía que consultar ante un juez y a veces demoraba meses en sacar su dictamen, y cuando decía sí, procedan, ya había avanzado el embarazo o se había complicado la situación y era todo un trámite. Pero el concepto de aborto terapéutico incluye, actualmente incluye los diferentes aspectos. Primero, cuando peligra la vida de la madre y por lo tanto existe un riesgo de vida o muerte, lo que implica también que hay de todas maneras, el feto o embrión va a tener que sufrir las consecuencias del aborto terapéutico. O cuando hay una patología de base de la madre que se agrava y que justifica un aborto terapéutico.
o cuando hay un grave trastorno de tipo psicológico-social, que eso es bien complicado definir cuándo es un trastorno psicológico-social grave. Eso en medicina no tenemos nosotros ese diagnóstico. No, alguien me puede decir, doctor, pero si está con una psicosis grave, es una esquizofrénica. Sí, puede estar esquizofrénica, pero eso no quiere decir que el bebé no se desarrolle adecuadamente. El único problema que habrá es a la hora de prescribir antipsicóticos, que usted no los puede prescribir en el primer trimestre del embarazo y que posteriormente tendrá que ver si es que se requiere, cuál sería el antipsicótico adecuado, que produzca menos efectos en el feto. O sea, sería un problema más que todo de manejo, ¿no? Pero eso meritaría un aborto terapéutico. ¿Está en grave riesgo la vida de la madre? No. Evidentemente hay incidencias que se van dando en diferentes estadísticas en todo el mundo, en el Perú igual, de Pathfinder y todos estos grupos de ONGs hacen sus estudios, nadie sabe cómo los hace, pero dan sus datos estadísticos de cuántos abortos se han hecho en el Perú, clandestinos, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso también lo hacen en todo el mundo, estos estudios, ¿no? En el mundo se dice que hay 46 millones de abortos por año. Bueno, no sabemos cómo habrán hecho los estudios para saber y calcular que son 46, o son más o son menos, no sabemos. También hay 19 millones de hechos en forma ilegal. Eso también no sabemos cómo sacan ese indicador. Sí, dime, Jimena. Sí, doctor, disculpe que lo interrumpa. Tengo una pregunta. Justamente hace un momento estaba hablando de cuándo en qué situaciones se podría pensar en un aborto terapéutico y en la parte lo que vamos a ver. Lo va a ver. ¿Cómo? Ya. Todavía vamos a ver esa parte, ¿ya? Vamos a ver gracias, cuándo se considera aborto de acuerdo a la legislación peruana. De acuerdo a la legislación peruana, que recién ha salido, me parece, hace 2 años, esa ley sobre el aborto terapéutico. Entonces, las incidencias, pues, depende de quién lo hace, qué indicadores han utilizado, qué fuentes han tomado para ver que, ¿no? En el Perú se conjetura, dicen bien, se conjetura, pero si es un estudio bien hecho, no puedes conjeturar, pues, ¿no? Esto que cada año se produce alrededor de 350.000 abortos. Bueno. Hay trabajos que ha hecho la investigación el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder que dicen que son 352.000. Ellos supongo que tendrán la forma, quizás ellos explicarán cómo lo hacen, qué tipo de indicadores, qué metodología han utilizado para calcular esta cantidad de abortos, ¿no? Dicen que en Lima son alrededor de 100.000. Y evidentemente cuando son clandestinos, pues el riesgo de infecciones y muerte materna es alto, es muy alto. Yo me acuerdo en el hospital base Cayetano Heredia, recibíamos madres con útero perforado o con sepsis severa, con alto riesgo de morir. La mamá que habían sido ya provocados los abortos, pero con unas infecciones terribles, ¿no? Bueno, entonces, la legislación sobre el aborto, desde el punto de vista de la salud pública, generalmente se tiene que ver con la morbimortalidad materna, y eso es lo que alerta, si fuera cierta esta información, realmente es alarmante esa cantidad de abortos, ¿no? Y sobre todo las complicaciones graves que puede tener la mujer, desde que pueda terminar con infertilidad definitiva o en algunos casos, como veíamos cuando yo era residente, que había una endometritis que había llegado incluso hasta ser una
había hasta con peritonitis y teníamos que extirpar el útero para poder salvar la vida de esa madre. Entonces, es tremendo, ¿no? Y algunas pues se morían. Entonces, el aborto es un riesgo para la salud, sí, también. Si se hacen esas condiciones que no son las más con asepsia y todo, y que lo haga un experto, pues crea un problema, evidentemente. Pero por otro lado, tenemos que ver ya el aspecto un poco legal, ¿no? El aspecto un poco legal. En la Constitución política dice que todos los seres humanos tenemos el derecho a la vida. Dice, toda persona tiene derecho a la vida. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Entonces, por ahí saltó, ajá, qué bueno. Entonces vamos a cambiar la definición desde cuándo es un embrión. Desde en la palabra concepción. Y todo el mundo dice, oye, pero concepción, toda la vida hemos dicho que la concepción se produce cuando se une el espermatozoide con el óvulo. En ese momento se produce la concepción, o cigoto. No, eso está mal. Vamos a decir que concepción es cuando el embrión se implanta, se anida. Desde ese momento decimos que esta mujer ha concebido. ¿Y por qué tendríamos yo que cambiar mi definición? No, es que eso es lo correcto. Y empiezan a ponerse de acuerdo, entre comillas, los grandes expertos a nivel mundial. Sí, me parece que la mejor definición y hay que difundirla. Entonces uno dice, qué raro, ¿no? Toda la vida han dicho que la concepción es en la fertilización y ahora salen con esto raro. ¿Qué cosa habrá por detrás? Y las transnacionales, pues, como estaban usando, salió en el producto la píldora del día siguiente, se empezó a usar los antiprostaglandínicos que producen microabortos, etcétera. Entonces, y la gente pues decía, no, pues si esta pastilla me produce un microaborto, por mis creencias, yo no lo uso. Entonces, empezaron a difundir, no te preocupes, esta pastilla es anticonceptiva, no es abortiva. ¿Por qué? Tú concibes desde el momento en que el embrión se implanta en el endometrio. Sí, y estas pastillas justamente actúan antes de que se implante, ya sea impidiendo la unión con el espermatozoide con el óvulo o impidiendo que si se hubieran unido los dos, el huevo cigoto, se implante en el endometrio. Y como no se llegó a implantar, no habías concebido, por lo tanto, eso no es un aborto. Así que tómalo nomás tranquila, hijita, y no estás cometiendo ningún pecado, ningún remordimiento moral. Porque no hemos arrancado el embrión implantado, sino que hemos impedido que se implante. Y miren, muchas constituciones de diferentes países, como el caso han sido claros y han dicho que la concepción se considera desde el momento que el embrión se anida en el útero. Por lo menos son más francos, ¿no? Otros países, como el Perú, el concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece, pero no dicen desde cuándo es concebido. Como lo deja para que se saquen el ancho entre los que quieran definir qué cosa es concepción. Y así en varios países han sido mucho más honestos en ese sentido,
y han dicho, nuestra legislación va a favorecer el aborto, y por lo tanto, para nosotros concepción es el momento en que ese huevo embrión se ha anidado. Y por lo tanto, desde el momento que tú lo arrancas del endometrio, eso ya es un aborto. ¿Ven? ¿Cómo se van adaptando las definiciones a una serie de conveniencias de diferente tipo? ¿Qué dice el Código Penal? En el artículo 119, regula el aborto terapéutico. Es decir, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, claro. ¿Y cuándo se puede hacer un aborto terapéutico? Cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Entonces, la legislación peruana acepta el aborto terapéutico, pero ¿cuándo? Cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Entonces, ante esa situación, dijeron, todo está muy bonito en la ley, pero eso hay que reglamentarlo, ¿no? Porque si no, cada uno lo va a aplicar como le da la gana, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, hace algunos años, juntaron especialistas de diferentes tipos, entre ellos, por supuesto, ginecobstetras, y regularon a qué consideramos nosotros enfermedad grave. Es en primer lugar. En segundo lugar, cuál debería ser el procedimiento, el protocolo, para poder hacer este proceso de aborto terapéutico. ¿Qué guías prácticas o técnicas se deberían utilizar, etcétera, etcétera? Entonces se requerían una serie de pasos, ¿no? Y efectivamente después ha salido la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal. O sea, el Código Penal decía que se puede cuando está la vida de la madre grave, pero el problema es que no estaba regulado, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Entonces sale esta guía técnica, ¿ya? Y efectivamente se indica cuál es el procedimiento a estandarizar, ¿no? Que la madre necesariamente tiene que firmar un consentimiento informado y que además es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente, conforme al artículo 119 del Código Penal y normas legales vigentes. Por supuesto, se ponen las bases legales y todo lo demás, ¿no? Ustedes lo pueden leer esto ¿Qué entidades clínicas, según esta norma, serían las que permitirían hacer un aborto terapéutico del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente? Bueno, el embarazo ectópico o eso no es ninguna novedad. No necesitamos nosotros hacer junta médica para eso. Toda la vida, los ginecobstetras, hemos operado embarazos ectópicos, sea tubario, sea ovárico o cervical, y lo hemos tenido que sacar. ¿Por qué? Porque la paciente muchas veces llegaba en shock hipovolémico, con hemorragia masiva, y por lo tanto había que entrar de emergencia. Y por la ecografía y no íbamos a esperar a que se rompa pues el embarazo ectópico para recién entrar corriendo con la camilla a sala de operaciones. Simplemente le decíamos, mire, hay un embarazo ectópico tubario, esto nunca va a terminar en bebé, va a llegar un momento en que se va a romper, así que antes de que se rompa, le operamos y le sacamos. Muchas veces se podría, cuando era muy pequeño, liberar
ese huevo cigoto de la trompa y preservar la trompa hasta donde era posible, y otras veces estaba tan pegado, tan adherido, que no quedaba más remedio que extirpar la trompa y todo. Lo mismo en el caso de ovarios o cervix, pero lo han puesto acá. El otro era la mola. La mola sí, efectivamente, el riesgo de hemorragias es terrible. La hiperemesis gravídica refractaria con deterioro grave hepático renal. Eso sí, en muchos casos que entraba en una cetoacidosis terrible, pero de alguna forma le dábamos alimentación parenteral y etcétera, y pasaban. Pero cuando, acá dice, cuando eso se agrava con deterioro grave de la función hepática y renal. Es decir, en esos casos ya decíamos, bueno, acá la única forma de poder sacarte de esta situación sería que se interrumpa el embarazo. Y lo han considerado dentro de causas. La neoplasia maligna, que requiere tratamiento quirúrgico, radioterapia o quimioterapia, también era otro problema, ¿no? Evidentemente, en muchas mujeres decían, no, yo quiero tener mi bebé, pero te vas a empeorar, te vas a esto, no importa. Bueno, por eso es que dicen siempre que un informado. La insuficiencia cardíaca congestiva, grado 3 o 4 con cardiopatía grave, y que el embarazo, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica refractaria, tratamiento, bueno, en estos casos, si realmente, si no te hacen el embarazo, pues hay un altísimo riesgo de muerte de la madre. Sin embargo, ha habido casos donde las mamás han dicho no, y en algunos casos se han salvado, y en otros casos han muerto. O se decía, bueno, vamos a esperar que tu bebé se desarrolle un poco más, que por lo menos siquiera llegue a los 6 meses, y ahí ya te hacemos una cesárea, y por lo menos el chance de que tu bebé sobreviva es mucho más alto que si lo sacáramos en esta etapa, ¿no? Lo mismo la hipertensión arterial crónica severa y evidencia de daño orgánico blanco, de daño del órgano blanco, es lesión neurológica también que empeora. Hay, por ejemplo, las neurofibromatosis del sistema nervioso central. Yo he visto un caso cuando era interno, una chiquilla que terminó lamentablemente el embarazo, y había salido embarazada porque un médico en Huancayo le había dicho, hijita, para este tipo de enfermedad lo mejor es tener relaciones sexuales. Y la pobre empieza a tener relaciones sexuales y lógico se embarazó, y el embarazo desarrolló los neurofibromas dentro del cerebro y lamentablemente murió. El lupus grave, con daño renal, lo ponen, diabetes también grave, con daño orgánico, insuficiencia respiratoria grave, severa, apatía materna, riesgo de la vida de la gestante, etc. Y todo eso tiene que hacerse con junta médica. Como ven, todo esto está más o menos ya planificado. Ahora, evidentemente, eso es en el aborto terapéutico, pero ¿qué pasa si la mamá no tiene ninguna complicación del embarazo? Es una mujer que en teoría podría tener su embarazo sin ningún problema, pero está embarazada y no quiere tener el bebé. Entonces allí hay aspectos bioéticos que aquí es más complicado la situación, porque el debate se va a centrar en que hay dos principios que van a estar en contradicción acá. El principio de autonomía de la madre, que a ella le otorga el derecho a si debe o no continuar el embarazo. Pero también acá empieza a discutirse, y el bebé, el embrión, ¿qué cosa es? Según la teoría personalista, es una persona, es un ser humano empezando por ahí, y es una persona. Por lo tanto, también tiene derechos, ¿no? Entonces, y por otro lado, ¿qué peso tiene la voluntad del padre de ese embarazo, de ese embrión o de ese feto? ¿Cuánto peso tiene la voluntad del papá?
que no se toman generalmente en cuenta. Entonces, ¿qué principios están en conflicto? El de beneficencia, el de autonomía y el de justicia. Y también acá hay me olvidé de poner el de no maleficencia. No maleficencia. Bueno, si vemos el de autonomía, la mujer que quiere abortar dice que ejerce su autonomía. Yo tengo derecho a decidir qué hago con mi cuerpo y si yo quiero terminar el embarazo, lo decido. Pero en contra, ¿qué le dicen? Pero usted al tomar esa decisión y decir que yo soy dueña de mi cuerpo y soy autónoma, se olvidó de que lleva tiene una gestación dentro de su cuerpo. No es parte de su cuerpo, está dentro de su cuerpo. Primera dilema ético. El otro principio que se llama el de beneficencia. Para mí me van a hacer un bien si me ayudan a terminar con el embarazo, porque me está produciendo sufrimiento, tengo problemas, encima es un hijo no deseado, y el desgraciado que me violó y me embarazó, mi hijo no va a tener padre, y mi situación me impide poder tener este embarazo, etcétera. Se dan muchos fundamentos, muchas justificaciones. Por lo tanto, para la mujer sería un beneficio. Pero entonces ahí se contrapone el principio de no maleficencia. Sí, pero para ese embrión, para ese feto, eso es maleficencia. Entonces estarías cometiendo y estarías incidiendo contra el principio de no maleficencia en relación al embrión, que significa no hacer daño. Lo estás matando el embrión. Entonces, para los que siguen la corriente personalista, ellos son muy claros. Dicen, nunca un aborto es un acto de beneficencia para la madre, porque no toma en cuenta el feto. ¿Ya? No toma en cuenta los derechos del embrión, del feto. Entonces estaría cometiendo una injusticia con el bebé, con el feto. ¿Y por qué? Porque lo estaría eliminando el feto. Entonces, allí habrían dos principios, el de no maleficencia y justicia, respetar el derecho a la vida. Y seguiría contra esos dos principios del embrión. Por otro lado, el principio de beneficencia y autonomía que alude la mamá, si comparamos entre la no maleficencia y justicia y beneficencia y autonomía, de acuerdo a Diego Gracia, el de no maleficencia y justicia pesa más que el de beneficencia y autonomía. Por lo tanto, se debe preferir el de no maleficencia y justicia antes que el de beneficencia y autonomía de la mamá. Bueno, la justicia acá es justo ayudar a una mujer que quiere deshacerse de un hijo, claro, pero es injusto si tú vas a deshacerte del embrión, porque le estás quitando la vida. Bueno, el respeto entonces, como lo hemos visto, todo depende qué entendemos, cuál es el principio que tenemos con relación al feto. Vamos a seguir la corriente el personalismo, donde dice que el ser humano desde el momento de la concepción es un ser humano, tiene sustancialmente, va a ser un ser humano que va a seguir un desarrollo que va terminando a lo mejor siendo candidato a la presidencia de la República, o quieres tú interrumpir ese desarrollo. Y el grupo funcionalista que te dice, no, ese hasta que no lo vea que es capaz de razonar, pensar, decidir, tomar decisiones de su vida, ese para mí no es persona. Y si no es persona, no tengo por qué respetar la vida de un ser humano. Tiene el mismo valor que la vida de un perrito, de un gatito, de un orangután. El día que ya sea persona, ahí sí no le puedo hacer daño.
Esa es la opinión de los funcionalistas. Bueno, evidentemente que algunos dicen, bueno, es que hay tantos de abortos clandestinos, que no sería mejor que se hiciera más bien en forma legal y así evitaríamos las muertes de las madres que se hacen a veces por irse a esos lugares que sabe Dios en qué condiciones harán los abortos. Sí, pues, pero eso implicaría que tú tendrías que aceptar que el embrión no es un ser humano y no es una persona humana y que por lo tanto puedes deshacerte de él. Tendrías que partir de ese principio, ¿no? Bueno, se han usado, dijeron, mejor busca la otra forma, usar métodos anticonceptivos. Mejor usa métodos anticonceptivos. Y vas a evitar embarazarte y ya no vas a estar en ese dilema. Pero el problema de los métodos anticonceptivos es que tú tienes que decidir realmente qué métodos son los más éticos posibles, ¿no? Porque, ¿qué características debería tener un método anticonceptivo para decidir que es ético, que está de acuerdo con la bioética de la planificación familiar? En primer lugar, que le va a beneficiar. Aplicamos el principio de beneficencia, que es hacer el bien por el paciente. Entonces hay que tratar de buscar un método anticonceptivo que le haga bien. Eso sería el principio de no maleficencia. Tendríamos que buscar un método anticonceptivo que no le haga daño al paciente por sus efectos secundarios, etcétera, o por la metodología del método, lo que sea, pero que no le haga daño. El principio de autonomía implica que el paciente, en este caso la paciente o el varón, si usamos la vasectomía, tendría que dar su consentimiento válidamente informado. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo le tengo que explicar todos los métodos anticonceptivos, ventajas y desventajas de cada uno, y ahí se incluye también los métodos naturales. Pero ¿qué pasa ahora? Que solamente se explican los métodos hormonales o los métodos quirúrgicos y no se habla absolutamente nada de los métodos naturales. Entonces no se está dando una información completa, porque el requisito para que una persona ejerza su principio de autonomía es que reciba una información completa y bien informada, cómo actúa, cuáles son los efectos colaterales, qué complicaciones, qué contraindicaciones tiene para usar ese método. No se puede dar ese método a todas las mujeres. Algunas tienen alguna enfermedad previa, una predisposición genética o lo que sea, que no están prohibidos usar tratamientos hormonales. Entonces, implica una evaluación física completa de la mujer, conocer todos sus antecedentes de enfermedades, ver en qué estado de salud está, para ver cuál sería el método más adecuado para su persona. No se trata de que es como si fuera una tienda que uno mira, veo preservativos, veo DIUs, veo implantes, veo pastillas, veo inyecciones de depósito, ¿cuál me decido? Ya, quiero este. No es así, como si fuera una tienda que ofrece todos los métodos y que la señora decide, quiero este. No es. Tiene que haber una evaluación muy bien hecha por un médico, porque a veces la obstetriz, claro, le explica todos los métodos, pero no es médico. Entonces, el médico tiene primero que evaluarla bien y decir qué contraindicaciones tiene cada método y de acuerdo a la realidad de cada paciente, decir tú puedes usar hormonas, no puedes usar hormonas. No puedes usar de barrera, no puedes usar de barrera. Puedes usar un DIU, no puedes usar de un DIU porque tú sufres de un PID crónico, o sea, bueno,
proceso inflamatorio crónico, PID, decíamos, bueno, en esa época, en siglas en inglés, o un PID agudo y por lo tanto está contraindicado usar DIUs. O sea que hay que evaluar bien al paciente. Hay que evaluarlo bien para que dé un consentimiento válidamente informado. Y el principio de totalidad, es decir, si yo afecto una parte de tu cuerpo, lo hago para lograr el bien del todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema con los métodos anticonceptivos? En muchos de ellos manipulan los ciclos, o sea, los ciclos menstruales. En algunos puede hasta causar serios problemas a la salud. En otros pueden tener efecto antiimplantatorio o microabortivo, y que el paciente tiene que conocerlo. O sea, si tiene ese efecto, usted no lo puede engañar al paciente, tiene que decirle la verdad. Ya es decisión del paciente si decide usarlo o no decide usarlo. Pero lo que usted no puede decirle, no te preocupes, no tiene ni ese efecto, se están inventando y tú sabes que sí lo tiene. La honestidad del médico es fundamental. Decir todo tal como son las cosas, y ya el paciente es el que decide, y ya el paciente asume su responsabilidad. Si lo asume, es decisión del paciente, por su principio de autonomía. Pero no le engañe, no le da información sesgada o información errada, ¿no? Por supuesto, también, también cuando se habla de esterilización masculina y femenina, ahora que tanto hablan de Fujimori, que en su época, efectivamente, es cierto, ha habido casos de esterilización masculina y femenina que se ha engañado a la gente. No sé si fue forzada, eso no me consta, pero sí que ha habido mala información, eso sí lo he visto. Incluso que después venían las señoras, sobre todo en Cusco, porque yo trabajo muchos años en Cusco. Después venía un doctor, vengo para que yo trabajaba en el seguro, y muchos de ellas eran por algún motivo aseguradas porque su marido trabajaba en alguna institución, pero eran de origen campesino, trabajaban en el campo, vivían en el campo, y venían al seguro, doctor, he venido para que me desligue. ¿Cómo que para te desligue? Cuando te hiciste la ligadura, ¿no te explicaron? No, me dijeron que me ligaban y que me podían desligar cuando yo quisiera. Por ejemplo, ¿no? O yo encontraba eso cuando salía a supervisar mis internos rurales de medicina, iba por las comunidades campesinas 3 días, me desaparecía con ellos ahí trabajando, viendo con el trabajo comunitario. Y a veces, me acuerdo una vez por las alturas de Paucartambo, que es una ciudad bonita, ahí la fiesta de la Virgen del Carmen es linda, si tienen oportunidad de ir a verla, vaya, aunque ahora con la pandemia lamentablemente no, pero cuando pase esto, si tienen oportunidad, vayan a la fiesta de la Mamacha Carmen. Unas danzas preciosas. Bueno, y ahí en las alturas, me acuerdo una vez, un día estábamos con mis pasantes internos y veía pues que bajaban un grupo de gente a la posta porque se iban a ligar, y incluso chicos, ¿no? Y yo le digo a uno de ellos, ¿cuántos años tienes? 33 años. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 3. ¿Y para qué estás bajando? Es que me van a ligar. Dice que me van a ligar y para no tener hijos, pero te han explicado bien que eso no se puede desligar. No, sí me han dicho que me pueden desligar cuando yo quiera. Muchacho de 33 años con 3 hijos, que tú sabes que la mortalidad infantil en las comunidades campesinas es alta. El día que él quiera tener más hijos, va a venir a que lo desliguen, una vasectomía. Entonces ahí no se daba una correcta información. ¿Ve? De eso sí a mí me consta. Ahora que si le hicieron esterilizaciones forzadas y contra su voluntad, bueno, eso yo no puedo decir. No creo que eran forzadas los casos que yo vi, porque ellos estaban yendo a la posta, o sea, sabían a lo que les iban a hacer. Pero que la información fue completa, parece que no, se las dieron incompleta o distorsionada.
Ahora, ¿qué tipos de métodos anticonceptivos son los más éticos? Esa es una pregunta, ¿no? Que un paciente podría decir, mire, doctor, yo soy creyente, etcétera, etcétera, yo quiero un método anticonceptivo, pero tengo mi duda, ¿cuál sería el más ético? Y te va a pedir información sobre los métodos, ¿no? Eso, por ejemplo, eso es un problema. Bueno, y esta parte de cuando un acto es terapéutico, ya lo hemos visto el otro día, lo mismo cuando no es un acto terapéutico. Ahora, ¿qué recomendaciones dio en el 2018 la Organización Mundial de la Salud? Decía, el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el 94 definió salud reproductiva como, mire cuál fue la definición de salud reproductiva, como un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y sus procesos. O sea, aplicaron la definición de salud, pero al acto reproductivo. Y el programa de acción que ellos planteaban declara que el objetivo de la salud sexual es la optimización de la vida y de las relaciones personales. Miren, el objetivo de un programa de salud sexual es la optimización de la vida y de las relaciones personales y no meramente asesoramiento y atención en materia de reproducción o de infecciones de transmisión sexual. Entonces se hace a uno la pregunta, si eso lo está diciendo la OMS, ¿se hace salud sexual reproductiva para optimizar la vida de las personas, mejorar la relación de pareja, o solamente se dedican a decir, mire, este producto sirve para esto, este producto sirve para esto, como si estuvieran ofreciéndote un producto en una tienda donde tú vas a comprar cosas. Eso, por ejemplo, es importante tenerlo en cuenta. La Declaración de Beijing sobre los derechos reproductivos también, ellos decían que los derechos reproductivos son derechos humanos ya reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales y otros de consensos pertinentes y se basa en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos de decidir libre y responsablemente la cantidad de hijos que desean tener, el espaciamiento de embarazos, la planificación familiar y de tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho de alcanzar el mejor estándar de salud sexual y reproductiva. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cuál sería el método que te ofrezca el mejor estándar de salud sexual y reproductiva? Eso tú tendrías que responder esa pregunta. ¿Son las pastillas? ¿Son las inyecciones? ¿Son los implantes? ¿Son los DIU? ¿Son la vasectomía? ¿Son la oclusión tubaria bilateral? ¿O el método natural de anticoncepción? Eso tendría que responder esa pregunta. Bueno, y entonces esto es importante porque cuando uno habla de planificación familiar y métodos anticonceptivos, uno tiene que explicar los más comunes. Por ejemplo, se hablan de todos los sistemas anticonceptivos que ya ustedes los conocen, así que no tengo por qué demorarme ahí, pero hay uno que casi nunca se habla, el método sintotérmico. Cuando le dices, doctor, y una planificación natural, no, hijita, eso de la temperatura basal, eso no sirve para nada, eso vas a salir embarazada, tiene un alto porcentaje de fallas. Oiga, está usted hablando conceptos de hace 40 años. Es cierto, si usted solamente se toma la temperatura basal, el porcentaje de fallas es alto. O si cuenta contar los días de la regla antes de la ovulación, 2 días antes, 3 días antes, 3 días después, también tiene mucho porcentaje de falla.
Pero el método sintotérmico, tal como está planteado, que asocia 3 métodos naturales en un solo modelo, vean ustedes, el porcentaje de fallas, de acuerdo al uso perfecto, es de 0,4. Y el anticonceptivo oral, ¿cuánto tiene? 0,3. Y el parche, 0,3. Y el Depo-Provera, 0,3. O sea que prácticamente los dos tienen la misma eficacia. La misma eficacia. Claro, el problema es que el método sintotérmico implica una educación especial, implica que el que asesora en este método tiene que tener una capacitación especial, enseñar cómo manejar bien el método. Eso sí, toma tiempo, son muchas sesiones hasta que la mujer aprende a reconocer todos sus signos y todo lo demás para que les funcione bien el método, pero que funciona, si se hace bien, funciona tan igual y con tanta precisión como una pastilla anticonceptiva. Entonces, por eso es que hay que ver la eficacia, los efectos secundarios, las contraindicaciones y todo eso, ¿no? Cuando uno trabaja con métodos anticonceptivos. El método sintotérmico es un buen método, incluso reconocido por la organización de la OMS. Por ejemplo, acá dice, el seguimiento del ritmo natural del organismo para reconocer días fértiles e infértiles a través de signos externos, ahí está el método sintotérmico, se los declaró como válidos en 1987 con índices de eficacia semejantes a los mejores anticonceptivos e ideales para la salud de la humanidad. Y que lamentablemente existe un gran desconocimiento de los métodos de reconocimiento de fertilidad o métodos naturales. Dentro de ellos el más alto se llama el sintotérmico. El sintotérmico. Lamentablemente no se explica, no se capacita, no se enseña y la gente cree que los únicos métodos son las hormonales, son los implantes, son la cirugía o son los DIUs, que no hay otros métodos. ¿Qué pasa si yo tengo un contraindicado usar hormonas y no puedo usar un DIU? ¿Qué hago? Yo soy paciente y le digo, doctor, no puedo usar hormonas, no puedo hacer DIU. ¿Qué método me recomienda? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Qué le va a decir? Ay, mala suerte, hijita, pues te fregaste. ¿Le vas a decir? No. Tiene que decir, ahí este método natural, que tiene la misma efectividad, pero eso sí, tienes que aprenderlo a manejar bien. Yo te voy a entrenar cómo se debe manejar. Y tiene la misma eficacia que una pastilla anticonceptiva. Ya el método sintotérmico, revísenlo ustedes, se basa en reconocer bien el flujo del moco cervical, se toma en cuenta la temperatura basal y otros signos biológicos como la consistencia del cuello, del uterino, la consistencia del cervix, etc. Y tiene su técnica, Muy bien. Ahora, otro tema que tenemos que ver es la ética al final de la vida. Hemos hablado del inicio de la vida y también al final de la vida. Y eso también es todo un problema. Claro, si yo digo que persona es con el enfoque funcionalista, que una persona cuando ya está deteriorado, ya no está en sus cabales, ya está comprometido, ya pues dejó de ser persona, por lo tanto, se le puede hacer pues eutanasia, ¿no? Y si quiere morirse más antes, le ayudaremos pues a que se muera. Pero si usted tiene la definición personalista y le dice, no, aunque ese viejito esté que ya ni sabe quién es él ni cómo se llama, él sigue siendo persona. Así que lo tienes que respetar. ¿Ven? Como los dos enfoques se contraponen. Bueno, entonces acá tenemos que hablar del concepto de dolor en cuidados paliativos. Una cosa que se maneja mucho en cuidados paliativos, y ahí entra la parte de ética, es el sufrimiento somático.
que puede ser de diferente tipo, dependiendo de la enfermedad de fondo. Pueden ser diarreas, anorexias, caras, confusión, incontinencia, pueden ser muchas cosas que nosotros vemos en pacientes que están en cuidados paliativos, ¿no? Y claro, eso, por ejemplo, tenemos que ayudar a cómo manejar toda esa parte. ¿Para qué? Para que tenga un confort, para que no se escare, no tenga escaras, para que se sienta cómodo, ¿no? El paciente y tenga una dignidad, una dignidad. Porque también tenemos que ver en pacientes en cuidados paliativos el sufrimiento psicológico. Por eso es que el equipo que maneja pacientes en cuidados paliativos no es una sola persona, no solamente es el médico. Porque el médico lo único que hace es decir, a ver, ¿cómo estás? Ah, estoy con diarrea, toma esto. Ah, sí, tienes escaras, hay que cambiarle de posición. Está con constipación, bueno, pone un supositorio y si no, pues le tendrás que poner un enema. Está con diarrea, entonces dale esto. Toma esta dieta. O sea, se va a la parte más sintomática. Pero la parte psicológica, la tristeza, la soledad, el sentimiento de culpa, los miedos, el miedo a morir asfixiado o ahogado, la angustia de no saber qué nos espera en el más allá de la vida, la angustia de quién se ocupará de mi familia si yo muero. Esa parte psicológica tiene que trabajarla un psicólogo. Lo mismo el sufrimiento social. Si de repente él es el sostén de la familia, a veces eso lo angustia más al paciente que la enfermedad y la muerte en sí, sino la preocupación es qué va a pasar de mis hijos, qué va a pasar de mi mujer, de qué van a vivir, quién va a sostener a mi familia. Eso es lo que más les preocupa, ¿no? El sufrimiento espiritual también. Si estoy preparado para la muerte, o de repente el sentimiento de culpa de que de repente por su culpa está en esa situación, porque no, a lo mejor empieza a sufrir, no, de repente no fui buena persona, no fui buen padre, no fui buena madre o no fui un buen hijo. Toda esa parte espiritual también tiene que haber alguien que lo maneje. Y si es creyente, evidentemente preguntar de qué religión es y permitir que venga alguien de su religión a que le ayude espiritualmente. Y si es ateo, pues tendrá que manejar la parte psicológica también. Y otra cosa importante es el acompañamiento social, el acompañamiento psicológico y espiritual. Eso implica el principio de beneficencia. Beneficencia no solamente es el tratamiento somático del cuerpo, que el dolor te lo bajo, que te calmo, que te cambio pañales, que te froto, que te pongo cremitas. Está muy bien todo eso. Pero los aspectos social, psicológico, espiritual, eso no lo maneja el médico. Por eso es que trabajar en cuidados paliativos es un equipo, incluso hasta el servicio social participa, porque tiene que ver también la situación de la familia y hay muchos factores de tipo social que requieren manejarse para que el paciente esté tranquilo. Y todo eso va con el principio de beneficencia. Todo eso es beneficencia. Por supuesto, también, entonces, los equipos de cuidados paliativos, lo que a ellos les interesa inicialmente es controlar el síntoma, sobre todo el dolor, ¿no? O si hay la sensación de falta de aire, el oxígeno. Pero también la relación médico-paciente personalizada e integral es fundamental. Ahí se ve la relación médico-paciente. No como a veces vemos en hospitales que están pasando visita y le dicen, y este paciente pasa rapidito nomás. Ya, incluso yo le escuchaba que algunos colegas dicen, este ya está pedido, pasa nomás. ¿Qué cosa es eso que ya está pedido? A ver, ¿le gustaría que fuera su padre, su madre, su hijo? ¿Qué le cuesta quedarse un rato, saludarlo, señor, cómo está hoy día, cómo se siente? Etcétera, escucharle sus molestias. Ya sé que van a ser las mismas de todos los días, pero es el hecho de escucharlo.
es el hecho de escucharlo, es el hecho de saludarlo como se hace al resto, de prestarle atención un tiempo como se hace con el resto de pacientes. Y de paso se está manejando los aspectos psicoemocionales, se le está dando información que de repente el paciente quiere saber, y de paso de repente el enfermo también participa activamente para saber sobrellevar su situación. Y también se tiene que trabajar el soporte a la familia, porque la familia va también sufriendo al hacer acompañamiento a su familiar. Y claro, y también después uno tiene que aprender a manejar pacientes que están ya moribundos, ¿no? Entonces, miren ustedes, en la relación de cuidados paliativos, entonces, a nivel individual, tenemos dos principios básicos: el principio de beneficencia y el de autonomía. Son dos principios básicos que tenemos que tener en cuenta. ¿El paciente puede negarse a recibir un tratamiento? Sí, si está lúcido, orientado y se da cuenta de todo y quiere negarse, no le puede usted obligar. Si es competente, evidentemente. Y el principio de beneficencia, hacer lo mejor que pueda por su paciente, aunque usted sepa que es un paciente en que está en fase de cuidados paliativos. Y por supuesto, a nivel público, también respetar el principio de no maleficencia. Usted no decir, llévatelo a tu casa, pero doctor, en mi casa no tengo cómo cuidarlo, no tengo atención, todos trabajamos, ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a alimentar? Ah, no, ese no es mi problema, llévatelo. Está usted atentando contra el principio de no maleficencia y de justicia. Lo que usted tiene que decir, ya hijito, yo sé que en tu casa no tienes, y yo lo entiendo, vamos a ir a un centro de cuidados paliativos básicos, en donde ahí te lo van a atender bien a tu familiar. Por supuesto, esto, si es asegurado, lo tiene que pagar el seguro. Lo malo es que el MINSA no lo paga, pues. Pero el seguro sí, ¿no? Entonces ahí sí tienes que aplicar el principio de no maleficencia y el principio de justicia distributiva. Claro, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal es que lo tengas en tu casa, porque lo ideal es que cuando uno está en esa fase de cuidados paliativos quisiera estar cerca de su familia. Pero a veces no se puede. Y la misma familia quisiera tenerlo cerca, pero dice, no podemos, no podemos. Entonces, en un lugar de cuidados paliativos, allí sí la familia puede entrar y salir a cualquier hora, puede estar al lado de su familiar y se hace mucho más manejable esa situación. Por lo tanto, la prioridad del paciente se vuelve la prioridad del equipo tratante. Ojo que digo equipo tratante, no digo del médico tratante, sino del equipo tratante. Y la autoridad final siempre reside en el paciente. ¿Ya? Y ya debe haber una comunicación adecuada, cercana, y asegurarnos que hay un consentimiento informado en todo el proceso de cuidado paliativo. Por eso hay que estar muy atentos a lo que opina el paciente, las observaciones que hace el paciente, reconocer lo que el paciente sabe, lo que el paciente quiere saber y lo que está en condiciones de saber y también lo que no quiere saber el paciente. Todo eso hay que tener presente. Saber interpretar el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. Los gestos, el tono de voz, la mirada, el contacto, los silencios. Eso es muy importante. El médico que capta todo eso, en las clases anteriores hemos dicho que tiene inteligencia emocional, tiene empatía. Y un médico que maneja cuidados paliativos tiene que tener muy bien desarrollado esta área, el de inteligencia emocional y el de empatía. Pero la familia también se ve afectada y se afecta
de acuerdo al nivel de gravedad de la enfermedad del paciente, no es lo mismo que esté el abuelito enfermo, o que esté el papá enfermo, la mamá enfermo o el hijo enfermo, salvo que el abuelito sea el sostén de la familia. Entonces, eso depende mucho, porque depende de la situación económica familiar, ¿no? Si el que sostiene la familia está enfermo, o la que sostiene la familia está enferma, pues estamos en un problema serio para la familia, ¿no? Porque el proveedor se ha enfermado, ¿ya? Y también se tiene que ver qué capacidad tiene esa familia para responder a esa situación y asumir el cuidado del enfermo. ¿Qué recursos externos de apoyo tiene esa familia? ¿Cómo es la relación afectiva entre los familiares? De repente están peleados entre ellos, no hay buena comunicación. Eso se tiene que ver, por eso es importante el psicólogo, por eso es importante el servicio social en el equipo de cuidados paliativos. Ver la tensión emocional de la familia que está pasando en estos momentos de crisis donde el paciente está grave. Eso lo hemos visto ahora con la pandemia, es desgarrador ver las escenas que hemos visto de ver cómo su paciente, su familiar se está muriendo y no pueden hacer más. Entonces es una experiencia, y también tiene que ver mucho qué experiencia ha tenido la familia ante enfermedades graves en otros tiempos, que de repente han pasado por esa experiencia y saben más o menos cómo manejarla. Pero hay otros casos donde nunca se ha pasado experiencia y no se sabe cómo afrontar esa situación, esa crisis. Entonces se produce un nivel de desorganización familiar. Hay un nivel de desorganización al inicio, cuando se da la mala noticia. Y si la persona enferma es un miembro del cual depende mucho la familia, se produce una especie de desorganización, incluso de negación. Dicen, no, yo creo que el doctor se ha equivocado, te llevaremos a otros médicos, o puede ser una reacción de evitación, de decir, no, mejor no vas al hospital porque estos te van a sacar plata. O mejor déjalo más adelante, de repente te vas a mejorar, no le hagas caso, seguro que con el tiempo te vas a mejorar. Esa fase se llama de desorganización. Pero después de que, cuando ven que la cosa es seria y que no es una cuestión trivial, que realmente es serio, entonces ya la familia como empieza a entrar en una fase de recuperación. Ya entonces ya la familia empieza a asumir la realidad, adopta una actitud pragmática, busca ya más información, cuál es su diagnóstico, cuál va a ser su tratamiento, cómo se tiene que brindar el cuidado al paciente, las dietas, etcétera, el apoyo emocional que se tiene, quién va a asumir el cuidado del paciente y cómo va a estar la comunicación, sobre todo la comunicación entre el médico y los familiares y el paciente. Eso estamos ya en la fase de recuperación. Y en la fase ya de reorganización, en donde ya la familia se estabiliza a esa nueva situación familiar, asume los nuevos roles en los miembros de la familia, empiezan a reorganizarse, quién hace esto en la casa, quién cuida esto, quién se pone a trabajar, quién se pone a hacer lo otro, y empiezan a distribuirse el trabajo dentro de la familia. Pero así como la familia también entra en sus etapas, también la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella también hizo un estudio hace muchos años en Estados Unidos y ella realmente habló de las famosas etapas del trabajo de duelo. Ojo, cuando hablamos de trabajo de duelo, no estamos hablando de que se me murió un familiar. También ahí hacemos trabajo de duelo. También tenemos una fase de negación, una fase de ira, de negociación, de depresión y aceptación. Pero cuando hablamos de paciente paliativo, de cuidados paliativos, de un paciente que tiene una enfermedad grave, incurable, o que está en fase terminal,
el paciente hace su proceso de duelo y también la familia paralelamente también hace su proceso de duelo. Ambos hacen su proceso de duelo. Por un lado, hay una fase que se llama de negación. Es decir, a mí me dan un pronóstico de una enfermedad grave y yo al principio no lo puedo creer, se ha equivocado, para mí no creo que sea cierto, busco una segunda opinión, una tercera opinión, etcétera. No, mejor me voy a un curandero porque me han dicho que ese curandero cura esto, cura lo otro. Estoy en fase de negación. Y lo mismo puede pasar con la familia. Cuando vemos que la cosa no es broma y que realmente es una cosa grave, entramos entonces en una segunda etapa que llamaba de ira. Ya uno no puede ocultar el malestar, la irritabilidad, se empiezan a echar culpas, por tu culpa estás así, porque no hiciste esto, no lo hiciste lo otro, y empiezan a haber las broncas entre los familiares y también a veces con el mismo paciente y también contra el médico. A veces incluso se llevan contra el médico, ¿no? Como si el médico fuera responsable que se haya enfermado. Pero el médico que conoce estas fases, él sabe perfectamente que están pasando una fase de ira y que esa bronca que pueden incluso sugerir al mismo médico, él lo toman con calma, no se molesta, lo toma pacientemente porque sabe pues que es parte de la reacción que están sufriendo el paciente o la familia está en esta fase. Después viene una tercera fase que se llama de negociación, en donde él dice, bueno, doctor, a lo mejor usted conoce un nuevo método, de repente en Estados Unidos, en tal sitio, en tal otro, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, aunque sea vendo mi casa, pero me voy a Estados Unidos o me voy no sé dónde para que me cure. Y a veces uno tiene que ser honesto y decirle, bueno, mire, lamentablemente en la etapa que usted está no va a tener más que tratamiento paliativo. Si usted se va a Estados Unidos, claro, usted puede irse, pero no va a recibir ningún tratamiento diferente al que se está haciendo acá y va a gastar su platita. Pero a veces el paciente no le quiere creer al médico, dice, no, me voy allá, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que allá igual le sacan toda la plata que pueden y después le dicen, no podemos hacer nada por usted, váyase a su país y gastó un montón de plata. Y cuando viene al país está en una ruina económica. Entonces, todo eso, por ejemplo, en la fase de negociación también ya entra la parte espiritual, la parte religiosa. Uno puede encomendarse a Dios, puede pedir a Dios o a una religión que tenga, etcétera. También eso es parte de la fase de negociación. Y ya cuando ve que esto no funciona, entonces ya entran en la fase de depresión. Es decir, el paciente se da cuenta pues que hay certeza de que es una enfermedad que va a seguir su evolución, que va a terminar con la muerte. A veces se aísla socialmente, no quiere recibir visitas, a veces no quiere hablar con la familia, a veces está incluso hasta molesto, irritable con la familia, tiene miedo, incertidumbre, tristeza, y también eso mismo le puede sentir a los familiares. Y la última etapa que decía Elizabeth Kübler-Ross es de aceptación, es decir, acepta que, bueno, que no tiene otra opción, puede entrar en una aceptación tranquila y aceptar todos los cuidados, bueno, esperando que llegue el momento, ¿no? O puede quedarse en algunas otras de estas etapas. Elizabeth Kübler-Ross decía ella, si bien estas son las etapas que generalmente se van a pasar hasta entrar a la fase de aceptación, no todos los pacientes cumplen todas las etapas. Algunos se pueden quedar en fase de negociación o en fase de depresión o regresar de nuevo a ira o pasar nuevamente a depresión o aceptación y regresar a depresión. Es decir, pueden ir
subir y bajar, subir y bajar. Lo ideal sería que se quedaran en fase de aceptación, porque cuando uno ya acepta que legalmente ya no va a seguir viviendo, puede poner muchas cosas en orden. Por ejemplo, si yo me he peleado con un familiar, puedo pedir, hablar con él, pedirnos perdón. Si no expresé el afecto y cariño que tenía con mi familia, es el momento de que yo hable con mis hijos, con mi mujer o con mi esposo y exprese todo lo que yo tenía guardado y que nunca se lo pude decir. Y si tengo que pedir perdón, se lo puedo pedir perdón. Si tengo que hacer un testamento, es el momento de arreglar todos los documentos, hacer testamentos. Si hay deudas, decir tengo deudas de esto, deudas de lo otro, porque a veces la familia se encuentra con sorpresas de que viene un embargo y no sabía que tenía una deuda el finado y para ellos es una sorpresa, ¿no? Entonces este es el momento, como quien dice, de arreglar todo, dejar las cosas ordenadas y aceptar, y también es el momento de ayuda espiritual para aceptar la muerte, ¿no? Bueno, y la muerte, pues ya ustedes saben que hay una muerte relativa. Por ejemplo, si te produce un paro, te reaniman y bueno, y vuelves a vivir, ¿no? O en casos de hibernación, ahogamiento en agua, que sales como medio muerto, te reaniman y vives, ¿no? Pero hay la muerte que se llama intermedia, que en donde efectivamente lo que está ya irreversible son las funciones cerebrales superiores, lo que nosotros llamamos muerte encefálica. No muerte cerebral, porque no solamente se daña el cerebro, sino también se daña el tronco cerebral. Cuando el tronco cerebral y cerebelo ya se han dañado, ya estamos hablando de muerte irreversible, sin posibilidades de restablecimiento. Entonces sería una muerte intermedia. ¿Por qué? Porque puede todavía seguir latiendo el corazón, de repente todavía el pulmón está respirando o están ayudando en los equipos en UCI para que ese corazón siga latiendo o ese pulmón siga respirando. Y ahí es donde intervienen las comisiones de procura de órganos para la donación de órganos, para los trasplantes, etcétera, ¿no? Y también ya si no hay pues ninguna opción de esto y se acepta que viene la muerte realmente, ya la muerte absoluta, en donde ya se compromete todos los órganos del cuerpo y hay una muerte total, lo que se llama una muerte biológica. Bueno, sobre la muerte han habido muchas situaciones con muchas discusiones éticas. Por ejemplo, la distanasia o encarnizamiento terapéutico. Hay médicos que no aceptan que el médico no es Dios, no es omnipotente. Y que muchas veces, por más que haga lo que haga, ya no puede hacer más. Y estos médicos muchas veces le siguen prolongando la vida, le siguen poniendo su respirador, todo, sabiendo que el pronóstico es malo, es irreversible y no hay nada más que hacer por el paciente. Ahora, si hubiera alguna esperanza de que de repente se pueda recuperar, ahí sí, téngalo en el respirador todo el tiempo que sea necesario en UCI, porque mientras haya una pequeña esperanza, no hay que bajar la guardia, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero si usted está viendo que es un paciente que ya no hay posibilidad de hacer más por él, ¿a qué santo lo sigue manteniéndolo en respiradores y una serie de procedimientos para prolongarle la vida cuando el paciente ya es irreversible? Lo único que está usted haciendo es prolongarle la agonía. ¿Ve? Entonces, eso se llama distanasia o encarnizamiento terapéutico. Otro es la ortotanasia. Es lo que se conoce, se dice, yo respeto la vida humana y el derecho a morir dignamente. Pero ahí viene un problema. ¿Qué cosa es morir dignamente?
Hay una nueva corriente que dice morir dignamente es morir cuando yo quiera morirme y que obligo que un médico me ayude a morirme, o sea, haga eh, qué sé, de verdugo. Pero el concepto de muerte digna ya vamos a ver que es otro, es otro. Eso no es, yo no considero eso una muerte digna, que yo quiero morirme cuando yo quiero. Al menos yo no comparto esa opinión. La eutanasia, que es la acción activa para producir la muerte. Se supone que es un paciente irreversible, incurable, que ya no hay nada más que hacer, y para no prolongarle sus sufrimientos, le quitó la vida, ¿no? Como lo que hacía el doctor Muerte, ¿no? Y por lo tanto, puedo dar pues todo lo benzodiazepina, como hacía el famoso doctor Muerte, le pongo en dosis altas, lo duermo al paciente, después le meto cloruro de potasio en cantidad grande, le produzco un paro cardíaco y ya está. Eso ya es eutanasia. Se decía que era una eutanasia activa, si yo intencionalmente lo hago, pasiva, si yo dejo de prestarle todos los nutrientes, la hidratación, todo, y el paciente se muere por privación de atención. Entonces sería una eutanasia pasiva o indirecta. Pero hay también esto que se llama la criptanasia, es decir, por lo bajo yo estoy haciendo eutanasia oculta o secreta, sin consentimiento del paciente, y le voy dando más dosis de tal psicofármaco que sé que podría a la larga producirle un paro respiratorio, o le doy dosis tóxicas de tal o cual medicamento que yo sé que lo puede llevar a la muerte, pero el paciente no sabe nada. El paciente no sabe nada, ¿no? Eso se llama criptanasia. Ahora, ¿qué no es eutanasia? Esa es otra pregunta que uno se hace. ¿Qué cosa no es eutanasia? Por ejemplo, la abstención de emplear medios técnicos que podrían prolongar la vida al paciente por poco tiempo, pero que serán fuente de inconfort o de sufrimiento. O sea, por ejemplo, el no dializar a un anciano con insuficiencia renal en etapa terminal, eso no es eutanasia. ¿Por qué? Porque ya sabe que ese tratamiento no le va a ayudar absolutamente en nada. Por ejemplo, suspender el tratamiento etiológico de una enfermedad que es incurable y que está en etapa terminal. ¿A qué sentido que usted esté bombardeándolo de antibióticos si ya sabe que ese organismo no responde? Por ejemplo, ir retirando los tratamientos que no mejoran la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es el objetivo? O administrar, por ejemplo, no es eutanasia, administrar analgésicos morfínicos de manera progresiva y controlada a dosis mínimas efectivas para calmarle el dolor, sabiendo que si usted le da la dosis mínima efectiva que le calme el dolor, sin embargo, como efecto colateral, podría, no siempre, producir depresión respiratoria y complicarse el paciente, pero eso no era la intención. Si usted lo da en dosis altas, que sabe que seguro va a producir depresión respiratoria, entonces eso ya no es, eso es eutanasia. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo digo yo que un enfermo es terminal? Hay algunos criterios que se han usado. Por ejemplo, uno, que sean portadores de una enfermedad de evolución progresiva, ¿ya? De evolución progresiva. Por ejemplo, cáncer, SIDA en fase terminal, enfermedades degenerativas avanzadas en fase terminal, etc. Dos, que su pronóstico de supervivencia sea inferior a 6 meses. O sea, usted dice, bueno, probabilidad de vida no más de 6 meses. Entonces le decimos que tiene una enfermedad terminal. Y además
que hay ineficacia comprobada de los tratamientos. Hay ineficacia comprobada de los tratamientos. Por lo tanto, hay una pérdida de esperanzas de recuperación. Entonces, se debe dar medios proporcionados en pacientes terminales, es decir, a la hora de analizar proporcionalidad en un paciente terminal, es que hay que hacerlo de acuerdo al pronóstico del paciente y a la calidad de vida que yo quiero para mi paciente y la familia. Entonces viene acá la discusión. ¿Y qué cosa es proporcional o desproporcional? Entonces, la definición es un juicio que emitimos respecto a la conveniencia, inconveniencia o necesidad de una determinada acción en conformidad con la condición de un paciente. Entonces, el médico tiene que evaluar que exista un equilibrio entre los medios diagnósticos o terapéuticos que el médico aplica y el resultado esperado, pero teniendo en cuenta las condiciones particulares de su paciente y de su entorno. Bueno, los tratamientos ordinarios que se dan pues son medicamentos, cuidados básicos, ¿no? Que se les da a todos los pacientes. Ahora, al dar métodos extraordinarios, eso va en contra del criterio médico. ¿Por qué? Porque son pacientes terminales. Por ejemplo, métodos invasivos de alto costo, meterlo en UCI, sabiendo que ese paciente ya no se puede recuperar, etcétera, no tiene sentido. Tenerlo metido en un ventilador mecánico a la fuerza, eso es desproporcionalidad. Entonces, ¿qué cosa es morir con dignidad? Morir con dignidad es cuando una persona decimos que muere con dignidad. Cuando participan los familiares y amigos en el tratamiento médico, en el acompañamiento del paciente, cuando se mitiga el dolor físico, se le hace un acompañamiento psicológico, se le hace acompañamiento espiritual, se le da el confort, se calma el dolor. Todo eso es morir con dignidad. Ese es morir con dignidad. No es que yo pido la muerte y el médico viene y dice, ¿qué día, a qué hora quieres morirte? En tal día ya te pongo la inyección en ese día, a esa hora. Eso no es morir con dignidad. Por lo tanto, morir con dignidad implica que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. ¿Ya? Se puede rechazar un tratamiento o suspender el que ya se inició. Si vemos que no le va a hacer beneficio, ¿para qué se lo da? Morir también bien informado, si es que el paciente lo desea, de por qué se está muriendo, la causa de su enfermedad por la cual él está muriendo, ¿no? Es el colmo que toda la familia sepa y el paciente no sepa su diagnóstico. No tiene sentido mentiras piadosas. Morir con dignidad también implica morir con intimidad, despierto, de ser posible, si es que no tiene dolores intensos, para que esté en contacto con su familia hasta último momento. O, si el paciente lo prefiere, morir sedado. Eso queda a decisión del paciente. También morir con dignidad implica con el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual posible. Y morir con dignidad es también morir a su tiempo natural, acompañado de sus seres queridos, si es que lo desea. Y también morir con asistencia espiritual, asistencia religiosa, si lo desea. Eso es morir con dignidad. Bueno, entonces, como ustedes ven,
Acá hay algunas indicaciones cuándo se puede dar la sedación en fase de agonía. Esto es más que todo para información de ustedes, ¿no? Esto ya no es parte de la bioética, sino es como una especie de orientación cuándo se puede dar sedación en agonía, ¿no? Y todo eso. Es más que todo. Pero acá sí hay para pacientes, por ejemplo, hay una especie, vamos a hablar así como eh, un esquema donde si ven que hay pacientes que tienen capacidad de decidir, sí, entonces seguir con la decisión del paciente y tomar lo que se conoce como limitación del esfuerzo terapéutico. Hay pacientes que dicen, no quiero que hagan más esfuerzos de lo que realmente necesito. Si yo ya estoy incurable, ya mi pronóstico es irreversible, ya no quiero que me metan a la UCI, que me entuben, que si me hago paro me resuciten, no quiero. Entonces, véanlo, especie de, se me ha ido el término que usamos en medicina, bueno, en donde usted ve viendo sí, no, y qué cosas se hacen, ¿ya? También esto es importante que se lo he puesto porque a veces los colegas preguntan quiénes son los representantes legales para tomar decisiones en caso de que tengan que tomar una decisión. Y eso está también en el reglamento de la Ley General de Salud sobre el derecho de las personas usuarias de los servicios de salud. Por ejemplo, ¿quién representa a la persona usuaria de un servicio de salud? Cuando la persona es mayor de edad y es capaz, da. Pero si la persona es mayor de edad, capaz, pero no puede expresar su voluntad, en ese caso, ¿quién da la autorización? Si la persona usuaria ha sido declarada por el juez incompetente, incapaz, ¿quién da las autorizaciones? La tutela, el curatela, en fin. Si la persona usuaria es incapaz, relativo, que es menor de edad, ¿quién da las autorizaciones? Entonces, esto es importante que lo revisen porque esto lo utilizamos todos los días en el hospital. Cuando tenemos pacientes, tenemos que conocer esto, que está reglamentado en la ley, es el reglamento de la Ley General de Salud de la 29414. Entonces, nosotros tenemos que saber estos detalles para estar preguntando y quién da la autorización en estos casos. Acá se los he traído. Lo mismo que algunos artículos sobre derecho a recibir información de su enfermedad y decidir su retiro voluntario, que eso también deben conocerlo, el derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento, artículo 16, que también deben conocerlo. ¿Y qué cosa dice el Código Penal del Perú? El Código Penal del Perú no existe la figura de eutanasia, lo que existe es homicidio piadoso. Eso es lo que existe en el Código Penal del Perú, el homicidio piadoso y el de instigación o ayuda al suicidio. Entonces, en el homicidio piadoso, ¿qué dice? Que el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Y la instigación o ayuda al suicidio dice que el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. La pena será no menor de 2 ni mayor de 5 si el agente actuó con un móvil egoísta. Si instigó al suicidio porque me conviene, porque así yo voy a conseguir tal cosa, voy a conseguir tal otra, es un móvil egoísta, la pena aumenta. Entonces, como ven ustedes, estos detalles son importantes que los tenemos que conocer porque es parte pues también de tomar decisiones y bioéticas en el ejercicio profesional. Entonces tenemos la obligación de conocer la legislación que tenemos en el Perú. Ok, me voy a pasar lista un momentito, por favor.
A ver, atentos a la lista. Almoguer Liliana. Presente, doctor. Ya. Araujo Yair. Presente, Araujo, doctor. ya. Arias Edson. Arias Edson. Presente, doctor. Ya. Bonifacio Jennifer. Presente, doctor. Bonifacio Jennifer. Ya. Carrasco Alondra. Carrasco Alondra. No está. Casas Stephanie. Presente, presente, Casas, doctor. ya, Presente. Ya. Chávez, ya. Chávez Milagros. Chávez Milagros. Presente, doctor. Chávez Milagros. Ya. Contreras Víctor. Contreras Víctor. Contreras Víctor. Ya, pero yo casi no estoy. Bueno, ya Contreras estás en el chat. Cortés Vila. Doctor. Ya. Cruz Luis. Cruz Presente, Luis. doctor. Presente. Fermín Jaime. Fermín Jaime. Fermín Jaime. Fermín. No está. Galindo. Camberly. Galindo. Galindo. Presente, doctor. Presente. Ya. Gallegos Diana. Gallegos Diana. Presente, Gallegos doctor. Diana. Ya. Jauregui. Carol. Presente, doctor. Jauregui. Presente. Ya. Maguiña. Jimena. Presente, Maguiña. doctor. Ya. Medrano Paul. Presente, doctor. Medrano. Ya. Nizama César. Presente, Nizama doctor. César. Ya. Pandal Fernanda. Presente, doctor. Ya. Pasapera Jorge. Presente, doctor. Pasapera Jorge. Pérez Estefania. Pérez Presente, doctor. Natalie. Pérez Natalie. Ya. Quiñones Libagna. Quiñones Libagna. Presente, Libagna. doctor. Ya. Bueno, tengo dos faltas acá. Carrasco Alondra. Carrasco Alondra. Presente, doctor. No es- Presente, doctor. tiene que estar atenta. Ya. Fermín Jaime. Fermín Jaime. Fermín Jaime. No está ni en el chat. Ok. Nos vemos, chicos.